corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar, que eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos una vez más, continuando con el capítulo 3 del libro de Génesis. Hemos avanzado más o menos a la mitad del capítulo hasta el versículo 12.
Así que en esta oportunidad pues finalizaremos. ¿Qué pasó con el tema de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén? Es un capítulo muy interesante. Les invito a, antes de avanzar con este capítulo, que primero vean el pasaje, la enseñanza anterior, donde abordamos los primeros versos, para poder concluir apropiadamente pues la enseñanza. No olviden que estas enseñanzas se transmiten los sábados a las 11:30 y los miércoles en la noche, a las 7 de la noche, pueden encontrar siempre un segundo capítulo. Estamos tratando de abordar entre sábados y miércoles el verso a verso de Génesis para ver si em, completamos ya nuestra colección de estudios verso a verso de la Biblia en nuestro canal. Así que, sin más, vamos a estudiar lo que sigue de este pasaje. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por la oportunidad de compartir, de estudiar tu palabra, Señor, pidiéndote que nos enseñes y que nos instruyas, nos direcciones hacia tu verdad. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a ver en qué quedamos. Leamos un poquito antes el capítulo 3 del libro de Génesis, desde el versículo 8. Oyeron la voz de Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí la voz tuya en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yahweh Elohim dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí quedamos esta mañana. Solamente como un pequeño contexto, el hombre recibe de la mujer el fruto que se les prohibió que no se comiera. Ella recibe esto de la serpiente en una tentación por la codicia de la oferta, a la oferta que la serpiente le dice. ¿Y cuál es la oferta? Serán iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Se le abre a Eva la oportunidad de ser como Dios y de tener acceso a un conocimiento que ella no tenía y que le pareció codiciable, le pareció agradable a sus ojos. Pero realmente sin entender lo que esto significaba, y sin entender que dar ese paso significaría morir, no instantáneamente, sino morir en el sentido de que, dos maneras por lo menos: una, en que sería apartada de Dios, y segundo, en que la muerte le llegaría pues tarde que temprano. Y el testimonio de eso es que pues ellos no están vivos. La serpiente, de una manera, digamos, cautelosa, astuta, con cizaña, hace que Eva dude de lo que Dios le había dicho y de las intenciones de Dios con ella y con Adán. Y de esa manera le da un segundo camino, una segunda opción para que ella acceda a algo presuntamente que Dios quería esconder de ellos. Y concluimos que no precisamente Dios quisiera esconder de ellos el conocimiento del bien y del mal, sino que el camino para acceder, que Dios les prohibió que fuese, para acceder a ese conocimiento, es el que la serpiente le ofrece. ¿Y cuál es ese camino? El de la desobediencia, porque una vez ellos comen del fruto y desobedecen a Dios, inmediatamente conocen el bien y el mal, sin necesidad de utilizar, digamos, que un razonamiento, digamos, que sobrenatural o ¿cómo se llamaría? Un místico, o em, ¿cómo le llamamos? Mágico, de pensar cómo pudieron acceder al conocimiento. Simplemente se da por el hecho de que nunca habían transgredido una ley. Y en el momento que desobedecen, pasa algo que a todos nos sucede, y es el sentido de haber hecho algo malo. Y en el momento que supieron que habían hecho algo malo, pues se entiende por qué dice que conocieron el bien y el mal. Es decir, inmediatamente hicieron algo malo, entendieron cuál era el mal que estaba prohibido, inmediatamente accedieron a la muerte. Se abrió la puerta al a la consecuencia del pecado. De tal manera que en el break que tuvimos, es decir, en el corte para arrancar aquí nuevamente, estuve pensando un poquito más en el tema. Y realmente, ¿por qué de todas las maneras en que podría haber pecado Adán y Eva, por qué
la prohibición que pone el Señor es algo que no debían comer, ¿no? O sea, como que pareciera algo hasta de alguna manera muy superficial, como hasta ridículo, ¿no? Por lo tanto, como, eso es un cuento, ¿no? Como hablas de las historias como cualquier historia, cualquier parábola o cualquier fábula, pero de ninguna manera. La pregunta es por qué colocar algo que podrían ellos haber comido como el punto de haber hecho colapsar todo ese sistema que ya funcionaba dentro del Edén. Em, y bueno, y la respuesta a dónde nos llevaría, sino a pensar que es que no se trataba de colocar, a ver, un pecado grande o pequeño o complejo o sencillo, sino era un único asunto el que se estaba midiendo allí, y era la elección. Adán y Eva elegían creerle a Dios o no. Realmente el pecado de ellos, más allá de haber participado del fruto del árbol, el pecado real, digamos, o más comprendido, lo que sucede allí, el pecado realmente es haber simplemente menospreciado la voz de Dios, haberle rechazado en su mandato, haber pensado mal de él y por lo tanto haber escogido un camino alterno, un camino que de ninguna manera era de bien para ellos, sino de muerte. Entonces, no se trataba de comer un fruto, no se trataba de comida, eh, puntualmente, obviamente así surge la historia, pero digo que el trasfondo o lo que se evidencia es la incapacidad de creerle a Dios, independientemente cuál sea la situación, ¿no? Incluyendo algo tan básico como Él nos lo ha dado todo para comer y nos prohíbe comer algo que puede lastimarnos y no creer a eso. Entonces la desconfianza en lo que Dios ha dicho, en lo que ha, digamos que, ordenado para nosotros, puede ser justamente el detonante, ¿no? Es todo lo que nos puede arrasar o mandar hacia atrás de, o lejos de su presencia. Y ahí llegamos, ¿no? Entonces Eva es la que accede y le ofrece a Adán, y Adán em, también come y participa, y hablamos que quizás este fue la manera más efectiva de que sucedieran las cosas. Si la serpiente quizás se lo hubiese presentado a Adán, probablemente él no hubiese accedido, pero él, viendo lo que pasó con su esposa, quizás con la manera en que ella le dice que coma, quizás ella muy emocionada, muy feliz de poder haber accedido a algo que la serpiente le dijo que ella tendría. Y al ver que no moría en ese intento, quizás Adán dijo, también dudó de Dios y accedió. Pero una vez que ambos comieron, eh, se hacen unas hojas de higuera, se tapan y ahí entonces aparece el Señor paseándose en el huerto y pregunta por ellos más de una vez. Y ellos, escondidos en su vergüenza, entendemos el concepto de la desnudez. Todo eso se los expliqué bien en la primera parte del capítulo. Y ahora, aquí vemos a Adán excusándose, pero no pidiendo perdón, sino más bien justificando su error en Eva, ¿no? Y hablamos de que lo que hace Adán es algo muy humano, y es sacarle el cuerpo a los errores y muchas veces, tristemente, adjudicárselos a los demás o al contexto, a la situación. Uno generalmente cuando comete un error eh, busca recargar o liberar un poco de la responsabilidad en las razones que lo llevan a uno a eso. Y es verdad, sí fue Eva la que le ofreció eso a Adán, o sea, no es mentira. Pero la respuesta de Adán, priorizando ese asunto como, uy, yo lo hice fue porque Eva me llevó a ello, es una manera muy típica de soltar una responsabilidad. Donde lo que él debió haber dicho, ¿qué era? ¿Qué debió haber dicho Adán? He pecado, fui yo. Y a partir de eso, quizás haber buscado una segunda oportunidad, el favor de Dios o algo. Pero evidentemente él desconocía esto. Desconocía que habían segundas oportunidades, o desconocía la misericordia de Dios, o desconocía mucho.
lo que nos hace ver que él accedió al conocimiento del bien y del mal, es decir, de lo que se debe y no hacer, pues es lo que al haber pecado se dio cuenta que había hecho mal, entonces puede ahora diferenciar lo bueno de lo malo, pero había un montón de cosas por descubrir. Y en ese lugar en el que estaban, en esa condición en la que estaban previa a este evento, no se podía haber descubierto. ¿Cómo puedes conocer la misericordia de Dios si no la necesitas? ¿No es obvio? O sea, si ellos están tan perfectamente en el huerto, si todo funciona tan óptimamente, ¿cómo van a descubrir el amor y la gracia de Dios que funciona en los momentos de crisis, que es evidente, que es más clara cuando hay algo que rescatar, cuando hay algo que perdonar? ¿Cómo puedes descubrir el amor de Dios si no te lo permites? Si no está el contexto, si no está la manera. Y entendemos por qué esta historia se da. Y es que la humanidad tendría que nuevamente replantearse escoger por Dios. Ahora no solamente oyendo lo que él había dicho, sino también viendo cómo opera él. Tenía que descubrir quién es Dios. Y se ve la necesidad de impulsar al hombre a descubrir una relación con su creador, una relación que va más allá de los límites y la protección de él. Es decir, donde está ese camino de su protección, de su guianza, de su cobertura, pero el hombre tiene que escoger por ella. Y no como un hecho del deber de Dios de protegernos a todos, de estar todo bien, de todo, estar todo en paz, sino más bien que a pesar de que las situaciones no son de esa manera, que las situaciones no son buenas, de que siempre la vida es compleja, tienes la oportunidad de ir y buscar a aquel que camina entre el huerto y pregunta por nosotros. Entonces el hombre responde, versículo 12, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Es una doble culpa incluso la que hace Adán, ¿no? Le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. Porque dice, fue la mujer que tú me diste, o sea, fue ella, pero tú me la diste. O sea, tú tienes culpa, ¿para qué me das una mujer que me hace pecar, ¿no? Se puede leer de esa manera, por supuesto, porque pudo haber dicho simplemente fue Eva. Pero él dice, la mujer que tú me diste. Representa esto entonces, insisto, esta manera en que solemos muchas veces reaccionar ante nuestros propios errores y no es asumirlos con valentía y poniéndole el pecho, sino más bien acobardados y siempre mirando cómo justificar, ¿no? Vale la pena mirar con cualquier cosa en nuestra vida, como hijos, como trabajadores, con nuestros clientes, con nuestras esposas, cómo uno resuelve cualquier, digamos, queja que hay contra uno, ¿no? Si yo le digo algo a mis hijos, porque, hijo, tal cosa, lo más probable es que me resulte con una justificación eh, innecesaria, que es obvia, que uno ya conoce, y no siempre está el, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no, lo siento, ¿no? Sino siempre como que una excusa infantil y de cobardes. Eso nos pasa mucho. Hasta que uno reflexiona, si uno es maduro y va y dice, sabes que te respondí mal, la verdad fue mi culpa. Yo lo hice por esto y por aquello, no quise, se me olvidó, me equivoqué. El reconocer errores es realmente algo muy valioso y sería un camino que tendrían que descubrir la humanidad. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Y es la razón entonces por la cual es necesaria una ley. La ley es necesaria para que podamos vernos y identificar nuestro pecado, nuestro agravio. Y entonces poder cambiar. Entonces él le echa la culpa a Dios. El Señor le pregunta ahora a la mujer, versículo 13. Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y ella, una vez más, no reconoce, o sea, no pone en primer lugar su ser, sino dice la serpiente, ¿no? El hombre dice la mujer, tú Señor que me diste, y la mujer dice la serpiente me ha engañado y comí. Y Yahweh, ella ¿qué debió haber dicho? Eh, yo codicié ser igual a ti, pensé que nos habías engañado, que nos estabas
no sé, que estabas jugando con nosotros, que nos estaba reservando algo y fue engañada por la serpiente. O podría haberle dicho, perdóname por no haberte creído, porque menosprecié lo que nos dijiste. Creía a un ser que tú también creaste. Pero bueno, sea como sea, lo que ella dice es, la serpiente me engañó y yo comí. Yahweh Dios dijo a la serpiente. Si se fijan, a la serpiente no le pregunta, ¿por qué hiciste eso? A ella sí ya no le pregunta, sino de ella, en ella lanza una maldición. Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, vamos hasta este punto. Viene una serie de maldiciones a la serpiente, a la mujer y a Adán y a la tierra incluso, por causa del pecado cometido dentro del huerto, que sin duda, ¿cuál fue el pecado que cometieron? ¿Cuál fue? ¿El pecado principal cuál fue? Que no creyeron al Creador, que no le creyeron, que lo desestimaron, que su voz por un momento fue inferior y encontraron un camino diferente, y todo esto los llevó pues por tanto a la desobediencia. Y todo esto dado ¿por qué? Por la codicia de un camino alterno, un camino que se presentaba como una opción, pero una opción que los separó de Dios y no que los acercó realmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen en estos pasajes. Dice entonces, por cuanto esto hiciste, le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás los animales y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces viene en primera instancia una maldición a la serpiente. Este personaje que se manifiesta acá, no hay mucha información, ¿cierto? De él no tenemos mayor información de esta serpiente. Se menciona acá y en algunos pasajes de la escritura hay una mención aparente a este ser, pero la más puntual, la más clara quizás sea la que se hace en Apocalipsis, ¿no? Cuando leemos en Apocalipsis, se menciona de una bestia que, más bien, de un ser que se levanta a controlar la bestia, y este ser dice allí, este es el que era en el principio, era la serpiente antigua, ¿no? El diablo, y que se llama también Satanás. Donde en ese pasaje el escritor nos ayuda a entender, más allá del personaje, es el rol de él en la historia. ¿Cuál es el rol de este ser en la historia? Pues quizás el término más claro sea es el ser enemigo. ¿Por qué Hasatán o el enemigo tiene este sentido? Es un opositor. Es alguien que se opone. ¿Y a qué se opone Satanás? ¿Cuál es el propósito de su intención en lo que hace? ¿A qué se opone? ¿Ah? ¿A qué se opone? Con su engaño y todo eso, ¿para qué lo hace? ¿Qué gana con eso? ¿O cuál es esa intención? ¿Tener un camino alterno? ¿Demostrarle a Dios que su creación no era buena? ¿Mm?
¿Cuál podría ser? Si nos fijamos en la interpretación que se acerca a las profecías, de este se dice que va a ser destruido finalmente, ¿cierto? Que será digamos, exterminado para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser exterminado para siempre? ¿Qué es lo que representa este Satanás o esta serpiente o este diablo? ¿Qué es lo que representa? Es el engaño de las naciones, ¿no? Es un sistema, un camino paralelo a Dios. Lo que va a ser cortado, lo que va a ser exterminado es justamente esta segunda opción. ¿Cómo podría ser cortada una segunda opción? Un sistema que nos separa de Dios, que nos ofrece otro camino. ¿Cuál es la manera de cortarlo? Creyendo a Dios. Creyendo a Dios. En la medida que surja una humanidad, un pueblo, que se resista a, a obedecer a una voz que no sea la del Altísimo, pues ese sistema sería simplemente desestimado, sería terminado. Pero en la medida que nosotros tengamos esa constante de querer ser confundidos y de avanzar fuera del camino del Señor, siempre va a tener lugar para esta figura. ¿Cuál es la figura? La del engaño, la de la astucia que puede, digamos, que distorsionar el pensamiento. Entonces, de este que dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Es interesante que diga que todos los días de tu vida. ¿Qué significa? Que tiene un principio y va a tener un fin. Y que ese principio y fin de este ser tiene que ver con comerás todos los días de tu vida polvo. Que uno entiende, claro, una serpiente arrastrándose pues comerá polvo en el sentido más... Sí, como en el sentido más claro de, bueno, se está arrastrando, come polvo, o sea, como que tiene que ver con eso. Pero aquí hay algo bien interesante, es que al cierre de este capítulo, aquí más adelante, cuando habla de la maldición de la tierra por lo que esto había hecho y del hombre, el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si nos fijamos, del hombre dice este pasaje, tú eres polvo, y a la serpiente le dice, comerás polvo todos los días de tu vida. Hay una relación interesante entre esas dos cuestiones, ¿no? Pero el polvo del cual habla, que es Adán, dice, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, hay como como un ciclo que se manifiesta aquí, y volver al polvo, que representa la muerte. Eres polvo, pero vas a volver a él. O sea, vienes de él y vas a morir. Vas a volver al polvo. Pero enseguida dice, y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto es la madre de los vivientes. Y aquí viene algo muy interesante. Otra vez. De la serpiente dice, vas a comer polvo, lo que diríamos en otras palabras a la humanidad, vas a llevar a la muerte. Del hombre dice, trabajarás hasta que vayas a la muerte, porque tú eres parte de la tierra, volverás al polvo. Y luego dice la mujer, Adán le dice, ella es vida. El término Eva, Javá, significa vida. Dice aquí, por cuanto ella es madre de los vivientes. Yahweh Dios hizo al hombre y su mujer túnicas y pieles y los vistió. Cuando seguimos leyendo acerca de esta Eva aquí en el 22, dijo Yahweh Dios, aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto para que labrase la tierra del que fue tomado. Es decir, lo envía lejos a la tierra, ¿no? Lejos del huerto, para que trabajara allí, como le dijo, hasta que volviese al polvo. Y aquí, permítanme seguir aquí un momentico en el capítulo que sigue. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, diciendo, por voluntad de Dios he adquirido hijo. ¿Y a qué punto quiero llegar? Y es que si nos fijamos, si del hombre y de la tierra dice, tú volverás a la muerte, dice la mujer, pues ella es vida. Y viene un tema muy interesante, ¿cómo puede el hombre preservar su vida
si no es mediante este método. ¿Cuál es el método que se demuestra aquí? Para acercarnos a Dios, poder retornar al Edén, poder esperar que los años de la serpiente terminen su vida y finalizar con el propósito divino. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí hay un camino. Si todos morimos, ¿cómo podría haber esperanza para la humanidad? ¿Cuál es ese camino que se presenta aquí? Los hijos, la descendencia. La descendencia es la demostración de que la humanidad está viva. A pesar de tantos cientos y miles de años que han pasado, la humanidad no solamente está viva, sino más bien sobrepoblada, ¿no? Demográficamente muy extendida. Y esta es una demostración de la vida que se imparte de parte de Dios para Adán y Eva a fin de que esa vida prometida, ¿no? ¿Cuál? No sea que vayan, coman y vivan para siempre. Es decir, la vida como quizás propósito último, un propósito o una característica de la intención de Dios de habernos creado, y es poder acceder a la vida, pero no de esa manera, no a la manera en que ellos estaban en esa condición. Es algo que está presente, y solamente cómo puede haber oportunidad de que lleguemos a eso si la humanidad es como es. Bueno, la única es que la humanidad pueda ser tan dinámica, tan variada como sea posible. Y en toda esa variedad y en toda esa dinámica surgirían, y es lo que este libro nos va a enseñar, surgirían personas diferentes. Personas capaces de oír la voz de Dios y retenerla de una manera diferente a la actitud que tuvo Adán y Eva. Personas de las cuales libros como Hebreos dicen por la fe. Por la fe Abraham, por la fe Josué, por la fe Moisés, por la fe. Y nos empieza a mostrar hombres y mujeres que tuvieron una actitud diferente en una vida similar. Diferente a la de los demás hombres, y por lo tanto cuyas vidas fueron de testimonio y de valor delante del Altísimo. Entonces, si volvemos acá, dice de esta serpiente: comerás polvo. Son como juegos de palabras, son constantes que es interesante revisar porque nos habla de cosas, ¿no? Hay un altercado constante, una interacción entre la serpiente y el polvo, o sea, el hombre. De lo cual dice: estarás en eso todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces viene aquí la primera relación: como tú hiciste pecar a la mujer. O sea, lo que primero hubo entre ellas dos, ¿qué fue? ¿Ah? Lo primero que hubo entre la mujer y la serpiente, ¿qué hubo? Amistad. Hubo amistad. Por consiguiente, lo que el Señor le dice es que habrá enemistad, ¿no? Eso es el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si vamos a la Biblia paralela, que nos permite ver las palabras que aparecen acá en su versión hebrea, nos ayuda a comprender varias cosas interesantes. ¿Qué ven aquí que podríamos encontrar una relación con otro verso, con otro pasaje o con algún personaje? Cuando le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién nos recuerda eso? ¿Hay alguien de quien podría estarse hablando aquí? ¿Algún personaje que tenga que ver con esto? Una palabra clave aquí es esta te herirá en la cabeza. Le dice el Señor dice: la serpiente, la mujer te va a herir a ti, a la serpiente te va a herir en la cabeza. Una herida a una serpiente en la cabeza, ¿qué es? Una herida de muerte. O sea, si quieres matar a una serpiente, no te desgastes lastimándole el cuerpo, golpeándola. Tienes que golpearle en la cabeza o sostenerla en la cabeza, y es como la manera, ¿no? Pero ¿de qué manera hiere generalmente una serpiente? ¿A dónde hiere una serpiente a una persona generalmente? En los pies, ¿no? Entonces va caminando y pum, le mandó el mordisco. Entonces lo que le está diciendo: esta te va a herir en el calcañar, en el talón.
Pero lo interesante de ver aquí es la palabra para talón. La palabra para talón en el Strong, es decir, en el diccionario, lo que del término que aparece aquí, que es Yekev, aquí dice Akev, ¿sí? Es la palabra calcañar, pasos, calcañar, está con, puerta trasera, etcétera, Ekev. Y esta palabra de talón tiene una gran relevancia bíblica porque nos recuerda a una historia. En Génesis 25:26 vuelve y aparece este verso. Dice en Génesis 25:26 de la siguiente manera. Génesis 25:26. Dice allí, después salió su hermano, está hablando de unos hijos que están haciendo, unos mellizos. Más bien desde el 25. Salió el primer rubio y el otro velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar de Esaú, fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuál fue el nombre del segundo hijo? Jacob. El primer hijo, Esaú, el segundo, Jacob. El que toma por el talón, ¿no? El nombre de Jacob o de Jacob significa, en el sentido, en la razón de que le ponen este nombre, tiene que ver en la manera en que se dio su nacimiento, y es que estaba agarrado al talón de su hermano. Entonces, es la palabra que aparece aquí, es Akaf o Jacob, representan lo mismo. Ahora, volvamos a la historia. Dice que el Señor en la maldición le dice a la serpiente, la mujer te va a herir a ti en la cabeza y tú le vas a herir en el Jacob. ¿Qué significaría eso? ¿Qué es Jacob? Jacob es un patriarca bíblico muy, pero muy importante. Es el tercero. Está Abraham, Isaac y Jacob. Y este Jacob, es el padre de las 12 tribus de Israel. Es decir, este Jacob luego su nombre es cambiado a Israel. Y es un hombre muy importante, muy relevante en la escritura. Y él es el que tiene a los 12 hijos que luego serían llamados las 12 tribus de Israel. A la serpiente le dice, tú vas a herir a la mujer en su Jacob. ¿Es una alusión entonces a qué? A la nación de Israel. A la nación de Israel. ¿Cómo podría, de qué manera heriría a la serpiente o qué propósito va a tener la serpiente herir a este pueblo? Un pueblo del cual no podrá destruir, pero sí herir. Y en muchas ocasiones. Hasta que ésta termine, hasta que muera esta serpiente, hasta que sea cortada, herirá al calcañar de la mujer. Y la mujer, ¿qué va a hacer finalmente? Cortarle la cabeza. Es decir, la simiente de la que se menciona acá, dice aquí, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le heriría en la cabeza? La simiente. La simiente heriría su cabeza y tú herirás el calcañar de la simiente de ella, otra vez. Entonces, hay algo muy interesante y es que de este pasaje un apóstol interpreta que la simiente de la cual se menciona aquí acerca de, como en el caso de Isaac, más bien, dice la simiente de Isaac, la promesa a la que hacía referencia es el Mesías. ¿Quién podría herir a la serpiente de muerte sino el Mesías? ¿Y a quién intentaría la serpiente destruir? Al Mesías. Y lo que él representa, ¿cómo podría destruir al Mesías? De alguna manera lo intentó destruyendo al pueblo, porque de él venía el Mesías. Entonces aquí se construye, por lo menos proféticamente, de una manera muy alegórica, lo que sería el futuro de una relación tormentosa, una enemistad que fue alguna vez amistad. ¿Cómo se logró esta amistad? Teniendo amistad. Es decir, todo esto es gracias a que se establece una amistad en base al engaño que la serpiente hace sobre la mujer y esta termina entonces en un futuro, en un anuncio que hace Dios acerca de esto. La enemistad de ustedes va a ser a muerte, donde la serpiente te va a querer hacer tropezar una y otra vez, ¿no? El tropiezo de la serpiente es, ¿qué pasa si te hieren un pie? ¿Qué va a pasar? Vas a caer, ¿no? O sea, representa de una u otra manera eso, la tentación,
el estorbar el camino, el no dejarte avanzar, el hacerte retroceder, el tumbarte a la tierra. Pero también establece aquí algo muy interesante y es tú, la simiente de esta mujer. Aquí viene el que dominará a la serpiente, ¿no? Aquel que tendrá la fortaleza, la valentía, ahí sí, de tomar por la cabeza al engañador. Tenemos un estudio de Apocalipsis verso a verso. Allí hablamos bastante sobre todo esto de la función de la serpiente en la profecía y lo que significa, y la verdad es que es muy interesante, demasiado. Yo les invito a que vean ese verso a verso, Apocalipsis, para ver cómo esta historia tiene un reflejo, obviamente, en el futuro, en la historia misma, y cómo todo esto prácticamente fue predicho. O sea, todo lo que estamos leyendo acá, que también se cuenta en Apocalipsis de otra manera, es una historia anunciada, ¿no? Es algo que se reescribe de una u otra manera, de diferentes formas, pero se reescribe a fin de que nosotros podamos entender de este mecanismo de engaño, que es constante, pero el cual también tendrá fin. Tendrá fin. A la mujer le dijo: multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Sabe qué también es ahí interesante? Cuénteme. Que la palabra que se usa ahí, simiente, es cera, y la mujer no tiene cera, porque eso es esperma. ¿Sí? ¿Sabe? le está diciendo el esperma tuyo, ¿sí? La simiente tuya es igual a la serpiente. Pero la mujer no es la que pone la cera, la pone el hombre, ¿no? Y ahí proféticamente pues hay una relación con la manera en que Yeshua aparece en la historia, porque él no viene con simiente natural de hombre, sino con simiente divina, ¿no? Sí, así es. Aquí me hacen otro comentario y es acerca del término que aquí aparece para simiente, más arribita donde decía: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente, hablando de una descendencia, o más bien, este verso es parecido al que se hace de Isaac, ¿no? De Abraham hablando acerca de Isaac, ¿no? Donde le habla de su simiente. Y el que interpreta esto, el apóstol dice: no de muchas simientes como si hubiesen muchas, sino de una. Y lo que sería una simiente, que es toda una población, el apóstol lo reduce a una cosa, y es al Mesías. Es algo interesante porque aquí también habla en singular, pero uno entendería es pues el legado, son sus hijos, son sus descendientes, pero está hablando de uno. Es decir, toda la humanidad tiene un sentido en que uno de esa humanidad, como dice también el apóstol, porque por el pecado por uno entró, también la redención por el pecado por uno vendrá también, ¿no? Así como la muerte reinó por uno, por causa de los muchos, por uno vendrá también la vida, y está hablando del Mesías. Y aquí se utiliza el término cera, que para simiente, que hace referencia al esperma y a la vida que sucede en la fecundación, cuando la simiente que está en el hombre pasa a fecundar la vida en un óvulo, en una mujer. Es curioso que mencione eso, que la mujer tenga simiente. Y esto puede ser una referencia también entonces a la manera en que Yeshua es concebido. Si nos fijamos en la concepción del Mesías, de acuerdo a la escritura, proviniendo de una mujer virgen, de una mujer que no tuvo una relación con un hombre para esto, pues diríamos: de dónde viene la simiente de ella, ¿no? ¿A qué simiente se referirá? La simiente de una mujer, pero cuya providencia es divina, ¿no? Porque ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de la concepción? Que ella fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y concibió. O sea, diríamos que es una simiente celestial, pero humana. Y es algo, la verdad, quizás una de las cuestiones más misteriosas, más encerradas en un cómo es posible, en un qué es esto, ¿no? Pero que nos deja ver esta información que nos haría pensar y validar la manera en que es concebido el Mesías. Entonces decía: multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿De qué está hablando otra vez? ¿Qué tiene una mujer? De lo que está hablando aquí, pues hijos. ¿Y esos qué son? La simiente. Otra vez está hablando de
Los que van a venir de esta mujer, te van a dar dolores de cabeza hasta el fin. Multiplicar en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál es el caso de una mujer con sus hijos? Dolor. De principio a fin, una mujer promedio es la que sufre por sus hijos. Es la que se agobia toda su vida y le toca duro disciplinarlos, le toca lidiar con ellos. Una mujer, ahorita hay un cambio social muy drástico con esto, pero eso es reciente. Pero hablemos de los anteriores, por lo menos 6.000 años, fue la misma vuelta. Y es que las mujeres les tocó sufrir, llamémosle así, el desarrollo de sus hijos, porque los hombres mayormente estaban laborando, buscando el sustento diario, yendo de casa, labrando la tierra, bueno, haciendo trabajos de esfuerzo, y realmente a quien le tocaba duro, y aún hoy en día lo seguimos viendo, es a las mujeres con los hijos. Y es muy interesante verlo aquí como algo que de lo que ella no puede zafarse, ¿no? Porque es una... Y no por un asunto, o sea, aquí es donde se desliga el punto machista, ¿no? No es porque no pueda un hombre cuidar a sus hijos o no se preocupe por ellos, o porque la mujer no puede ir a trabajar, sino porque en su ser, en su corazón, hay una responsabilidad muy apremiante por sus hijos, ¿no? Una mujer cualquiera no, no necesariamente suelta porque sean sus hijos. Muchas veces las mujeres sueltan a sus hijos es porque el sistema las obliga a hacerlo. Es que tienes que trabajar, tienes que realizarte, tienes que estudiar. Y realmente muchas veces, no todas, pero muchas veces este asunto de abandonar a los hijos a las abuelas, a un familiar, a los hermanos, a una escuela, este abandono que tiene nuestra sociedad como la tiene, en muchos asuntos, no se viene necesariamente por una necesidad económica. Bueno, esto varía en diferentes sectores, épocas y sociedades, pero sí en muchos casos es simplemente por un asunto de algo, digamos que inculcado, ¿no? Y es, a las mujeres se les dice, usted no se va a detener por una preñez, usted no va a cambiar su vida por un hijo, usted no se va a tirarla, así es como hoy en día se dice, ¿no? Usted no se va a tirar la vida por un hijo. Y a la hija se le inculca, pues si tiene hijos, usted eso no va a significar nada realmente. Va a encontrar la solución para eso y va a seguir adelante. Y aunque las mujeres en muchos casos son adoctrinadas de esa manera, es decir, cuando nacen sus hijos, muchas realmente tienen más molestia por ese caso que un sentido de protección por su hijo. La verdad es que tengo que defender que la mayoría de mujeres, a pesar de todo eso, sí sacan adelante su corazón por sus hijos. Es decir, que independientemente de lo que se inculque y de lo que ellas quieran, la mayoría de mujeres la sufren muy duro por sus hijos, son muy valientes. Y esto no puede ser, digamos que, no puede ser, no puede dejar de verse. A las mujeres les debemos demasiado. Les debemos pues todo, ¿no? Porque nuestras madres son las que justamente hacen ese momento tan importante en el principio de nuestras vidas y hasta el final son las que sufren y lloran por nuestras cosas. Entonces dice, aumentaré este dolor, multiplicaré el dolor de tu preñez y con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces vemos esta relación muy cercana entre madre e hijos. Bueno, como quien dice, será tu responsabilidad mantener ¿qué busca una mujer a toda costa con sus hijos? Protegerlos. ¿Proteger qué? Pues su vida. Una vida que ella misma, de sí misma, no pudo proteger. Y que de su marido tampoco. En otras palabras le dice, vas a tener que cuidar la vida de tus hijos. Que tú les vas a dar vida y tú los vas a cuidar y vas a sufrirlo. Vas a saber que era haber tenido vida y haberla menospreciado y ahora va a tener que rebuscártela. Porque otra vez voy al punto. ¿Por qué las mujeres han tenido que sufrir tanto? Es que a las mujeres les ha tocado muy brusco todo. Es porque quizás son de los seres más valientes y más esforzados y más responsables. Y ese es el punto.
Uno ve a una mujer, es que de verdad, casi que en general, las mujeres son las que no descansan hasta no ver que las cosas que tienen que hacer estén hechas, hasta no ver que sus hijos estén organizados, hasta no ver que su familia, todo esté organizado, y aunque eso signifique trabajar y aún así hacer más cosas en casa. Entonces hay una gran honra en el trabajo que hacen las mujeres en general, pero vemos esta relación como un asunto de consecuencia, ¿no? Como tú no valoraste la vida, vas a tener que cuidar la vida de los demás. Y creo que esto no es algo meramente cultural o adoctrinado, sino es algo que es evidente en la manera de ser de las mujeres. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará a ti. Y vienen otras dos cosas. No solamente vas a tener que hacer un gran empeño y esfuerzo con tus hijos y sufrirlo, sino que tu deseo será para tu marido. Esto generalmente se interpreta de varias maneras, pero veamos lo que puede ser. ¿Qué es que el deseo de una mujer sea para su marido? Y que él se enseñoree de ella. Esto puede significar que todo lo que quiera tu marido vas a hacer tú. Es decir, el mayor de los deseos de un hombre, generalmente, es una mujer. Tiene un poder, una influencia tan, tan importante, tan grande, que por una mujer se mueven políticas, se mueven gobiernos, se mueven reinos. Al dicho de una mujer se mueven dinero, se mueven inversiones, se mueven muchas cosas. Por el poder no voy a adentrarme al punto de si hay manipulación o no, sino al deseo, ¿no? Un hombre, por el deseo de estar con una mujer, puede arriesgarlo todo. En un instante, en un pequeño momento, puede arriesgarse todo. Quizás tu deseo será para tu marido, quizás haga referencia a la importancia, porque creo que no es viceversa. Eso es algo muy del hombre hacia la mujer. Cómo ella puede influenciar en base a la codicia que ella tuvo. El hombre la va a codiciar a ella. Ahora tú vas a ser el punto de deseo y codicia para tu marido. Pero no te olvides que él será el que se enseñoree. O sea, también le dice, aunque esto sea así, él te va a controlar. Y yo también, vea, pues es que esto no es algo bonito. La verdad es que se lo está poniendo como una maldición. Le está diciendo, como tú te enseñoreaste de él y lo hiciste tropezar, entonces ahora él se enseñoreará de ti. Y lo pone en un plano en el cual vemos consecuencias de todas las épocas. Y el enseñoreamiento del hombre sobre la mujer, más allá del orden y del principio en un hogar, está el punto también de cómo se convirtió en un machista y cómo la dominó, ¿no? O sea, esto es el punto de cómo se plantea aquí unas afirmaciones que nos hacen entender nuestra sociedad. Mujeres sufriendo a sus hijos. Hombres completamente movidos al deseo de las mujeres. Y mujeres completamente dominadas por una sociedad machista. ¿Vemos? Entonces, más allá de cuál sea el orden divino, estamos viendo es cómo se dieron las cosas por causa de cómo sucedieron los eventos. Entonces, él te va a codiciar a ti, pero él se enseñoreará de ti. Es decir, en una puja entre quién tiene la autoridad, el hombre es el que siempre ha estado como más fuerte. Esta es una época muy diferente a todas. Y ha habido un impulso de revolución, ¿no? De liberación femenina, de romper esas ataduras, donde todo lo que huela a, a machismo, todo lo que huela a una manera tradicional, patriarcal de vivir, la sociedad ya no la desea, no la quiere. Y es justamente por esto, por un enseñoreamiento tal que se convirtió en esclavitud en muchos casos, por mucho tiempo. Entonces pasa lo que con cualquier sociedad esclava, llega un momento en que quiere romper las cadenas. Pero esto no significa que los patrones que están dentro de la humanidad no van a repetirse. Es decir, tarde que temprano esto va a seguir siendo, si no es que nunca deje de ser. Y es que el deseo de la mujer sea para el hombre y el hombre se enseñoree de la mujer, ¿no? Ahorita vemos una sociedad donde el hombre es muy... El hombre se ha, digamos que, se ha doblegado mucho a esta situación.
porque ha entendido el daño que ha hecho, porque la misma sociedad lo empuja a darle un valor equitativo, una sociedad mucho más inclusiva, etcétera. Pero tarde que temprano que el hombre se dé cuenta que ha perdido, digamos que autoridad, estoy seguro que se va a levantar una nueva revolución. Y es una tan parecida como la que vemos en países potentes como, no sé, como los Estados Unidos, donde para esta época, 2024, seguimos viendo una fuerza política donde lo primero es los americanos. Y que hoy en día se acepte eso es como decir primero, un ejemplo, es como decir primero los hombres que las mujeres. O decir primero los blancos que los de color. O decir primero los occidentales que los asiáticos. Es exactamente el mismo discurso. ¿Qué pasa con estos discursos? Que uno pensaría que están muriendo. Pues que nos damos cuenta que hasta que llegue alguien que los pone otra vez de moda, pues se renueva esta fortaleza de los grupos que tienen y que siempre han querido más poder sobre los demás, ¿no? El enseñoreamiento es algo que se puede, digamos que, pausar por un instante, pero que tarde o temprano vuelve y coge fuerza, ¿eh? De eso estoy casi que completamente seguro. Todos estos gritos de revolución van a tener muchos efectos en muchas cosas positivos, más derechos, más cosas. En otros van a tener efectos negativos, pero lo que sí es claro es que muy seguramente vendrá una revancha, donde el hombre va a querer retomar el poder que perdió. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Por último, al hombre lo maldice, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer por encima de mí. Al árbol que te mandé que no comieras. Nos demuestra que si en efecto el mandamiento se lo había dado al hombre, porque a la mujer no le reclama por haber comido. O sea, no le dice como yo te mandé algo, ¿no? En cambio al hombre sí. Lo que nos demuestra que sí había, digamos que podemos concluir o generar la hipótesis de que sí había un orden en el huerto donde el hombre tenía la instrucción y él se la había compartido a su mujer. Y él no tuvo control de su mujer, sino que se dejó controlar por su mujer en el deseo de ella. Y se enseñó, y ella se enseñoreó de él. Así que Dios revierte la cuestión. Como esto fue así, entonces ahora tú te enseñoreas de ella y su deseo será para ti. Y aquí le dice, maldita será la tierra por tu causa. Y viene la peor de las maldiciones. Porque lo que le dice al hombre es, a la mujer es, por tu causa, por lo que hiciste, tú vas a sufrir, ¿no? O sea, como que la llena ella de sufrimientos y de dificultades para vivir. Pero el hombre dice, por tu causa, toda la tierra será maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí habla de la dificultad de la subsistencia, ¿no? La dificultad para sobrevivir en esta tierra. En el hombre pone toda la carga, le dice, pues de ti va a depender que la humanidad exista. De ti va a depender que esta tierra continúe. Porque ella ya no se va a esforzar mucho. Ahora tú tendrás que trabajarla y con dificultad vas a comer el pan diario. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado. Como dicen por ahí, la maldición, el trabajar es una maldición, porque se dio como una consecuencia del pecado. Pero qué bendición es tener trabajo. El problema no es en sí el trabajo, el problema es el costo del trabajo, ¿no? A qué costo se debía trabajar. Y como una condición para poder vivir. Si quieres vivir, vas a tener que sufrirlo. Y quizás lo que
más se dieron cuenta ellos dos de que habían embarrado, la evidencia más clara fue en que una vez salen del Edén, todo cambia. Todo cambia. Y todo lo que tenían como una bendición otorgada, estar en el huerto con todo bienestar, eso fue cambiado inmediatamente. Y el hombre tenía que llevar encima ese conocimiento. Decir, por mi culpa, Eva, estamos comiendo polvo. Estamos en una dificultad muy grande. Entonces ahí vemos por qué crecería una sociedad de esa manera. La mujer criando a sus hijos y el hombre labrando la tierra. Si él no labra la tierra, ninguno en su familia come. Se lleva la responsabilidad completa de la familia. ¿Y la mujer qué responsabilidad se lleva? La de generar hijos capaces también. Entonces, unas funcionalidades, unos roles dentro de una familia a fin de que sea preservada esta misma familia. Lo que pasa con la historia y por qué esto ha cambiado tanto es porque los contextos han cambiado muchísimo. Y esos roles tal cual pues ya no son necesarios de esa manera. Es decir, nadie tiene que salir a labrar la tierra ni trabajar de esa manera. Hoy en día el trabajo es llenar Exceles, es atender llamadas, es hacer diseños en computador. O sea, son cuestiones muy sencillas en las cuales en relación al esfuerzo corporal pues se reduce un montón la diferencia, la brecha de géneros, ¿no? O sea, ya no hay mayor diferencia si lo hace un hombre y una mujer versus si un hombre o una mujer les toca labrar la tierra o ir a cazar. Las mujeres tienen mil habilidades, pero sin duda la fortaleza masculina, su testosterona, su fortaleza, su grado de advertir el miedo y de no dejarse dominar por él, pues le dio digamos que un escalón más alto en poder obtener el alimento. Pero en una sociedad tan diferente como la actual, pues estas diferencias que generaron esa manera familiar de vivir cambian y por eso hoy en día se cuestiona toda esta manera, ¿no? Parece arcaica pensar en que una mujer deba cuidar a hijos y que un hombre trabaje y por qué no todos trabajamos y por qué yo no pago lo mío, usted lo suyo. Y mil razones se plantean hoy. El caso, lo terrible realmente es desacreditar el modelo bíblico, porque siempre tenemos que entender que todo es pasajero, pero en la medida que una sociedad se establece en un marco nuevo, cuando vienen los cambios no va a saber qué hacer y es donde vienen las crisis. Y es que esta sociedad actual es muy reciente, demasiado reciente. Estamos hablando de, si acaso, por mucho 2 siglos. 2 siglos en que todo esto empezó a tener un cambio. Y cada vez ha sido más sencillo todo, por gracias a las tecnologías, a la innovación, a la industrialización. Eso ha sido una bendición, por supuesto. Por lo tanto, el pensamiento contradictor a la familia y todo esto es algo muy moderno, porque es la primera vez que la sociedad se ve en un contexto tan diferente, ¿no? Pero insisto, todas las cosas siempre van cambiando y cada época tiene nuevos afanes, nuevas maneras de observarse. Lo importante es entender, o sea, lo que para mí es importante decirles, es que todo lo que sucede dentro del Edén es el resultado del menosprecio a lo que Dios dice. Que siempre que menospreciamos lo que Dios dice, eso trae unas consecuencias serias que se ven reflejadas a lo largo de nuestra vida. Dice aquí, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ver que la humanidad de uno está relegada a eso, como limitada a vivir para sobrevivir. O sea, no sobrevivir para vivir, sino yo vivo simplemente para sobrevivir, ¿no? Eso es lo que nos plantea. O sea, yo vivo simplemente para trabajar y mirar cómo sobrevivo. Pareciera eso. A final de cuentas, volver al polvo. Esto nos llevaría a una reflexión muy triste, muy al estilo del libro de Eclesiastés. Vivir sin propósito, pues eso es lo que se le plantea a Adán. Pareciera que ya no hay más propósito. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Yahweh Dios hizo al hombre a su imagen, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahweh Dios, y aquí el hombre es ahora como uno de nosotros. Y aquí en el último instante, antes de despedirlos,
Después de haberlos maldecido, les hace un regalo. Y es que les cambia sus vestimentas. Unas vestimentas que bien leímos esta tarde eran de hojas de higuera cocidas, que representan las obras humanas con las que intentamos esconder nuestra vergüenza. Y Él les dice, no, de esa manera no. Y les plantea un camino, la expiación. Los cubre con pieles de animal. ¿Qué representa la piel de un animal muerto? Es que otro toma mi lugar. Es que tú eres culpable, pero no mueres tú. Otro muere por ti. ¿Quién muere? En este caso, el animal. ¿Pero qué representa ese animal? La muerte de uno que podría expiarnos. Y es una alusión completamente relacionada con Yeshua y su expiación. Cómo su muerte podría librarnos de nuestra vergüenza, ¿no? Realmente, poder pasar delante de Dios sin tener que avergonzarnos. ¿Cómo yo puedo ser, entonces, poder decirlo así, revestido de la justicia de Yeshua? ¿Cómo puede ser revestido delante de Dios para que Él no me despida una vez más? Y dice, en plural, dijo Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Entonces en plural, ya en el capítulo 1 mencionamos el por qué se habla en plural, no me voy a tener ahí, pero vamos al punto. Dice, él ya sabe el bien y el mal, es decir, él ya es consciente del pecado, él ya sabe las consecuencias y cómo se vive la desobediencia y lo que significa haber tomado el camino del mal, lo conoce. Ahora si va y toma el camino, ahora va y si toma del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Pero vivirá para siempre y aquí surge una contradicción. Aquí surge algo como una contradicción. ¿Cuál es la contradicción o la posibilidad más bien de una contradicción? No, la contradicción aparente es, el día que comas, morirás. Pero si come el árbol, vivirá. Entonces, si come el árbol de la vida y vive, después de haber comido el árbol de la muerte, más bien, el árbol que no debía comer, ¿cómo podría vivir si primero fue condenado a la muerte? Es decir, no sé, o sea, ¿para qué prometerle la muerte si finalmente también estaba de por medio de la vida? ¿Me hago entender? O sea, hay como una paradoja aquí. Esto es muy paradójico. Así que no podía el hombre permanecer allí, porque si no, el castigo recibido no podría haberse efectuado. ¿Cuál era el castigo recibido? La muerte. Así que separado de la vida a fin de que experimente la muerte y finalmente entonces conozca el bien y el mal. Como bien les dije, el bien y el mal, o he dicho en diferentes ocasiones, el bien y el mal no son fuerzas, el bien y el mal no son poderes, el bien y el mal son las consecuencias de lo que hacemos, de lo bueno y lo malo. Si tú haces lo bueno, te va bien; si haces lo malo, te va mal. En conclusión, el bien es el bien que recibes. O sea, si tú vives, comes bien y tienes una buena vida, pues es muy probable que tengas muchos años y la pases muy bien. Y esto es gracias al bien recibido, es decir, lo calificas como bueno. ¿El mal qué es? Pues cuando te ocurren dificultades y desgracias y las puedes validar en relación a tus hechos. Comiste mal, trataste mal a la gente, hiciste negocios turbios, robaste, adulteraste, etcétera. La vida te las cobra muy caro y relaciones esto es malo. Damos cuenta que el bien y el mal está relacionado con los actos que hacemos, que tomamos, pero no siempre con eso, sino también al contexto de las situaciones que suceden. Cosa como, y Dios los maldijo. Es decir, Dios tiene la capacidad de arrojar sobre nosotros, de enseñarnos el bien y el mal y de hacernoslo palpar, pero también en principio es la consecuencia de nuestros actos. Así que el conocimiento del bien y el mal, ¿cómo podría mi hijo conocer el frío y el calor a menos de que lo experimente?
¿cierto? De que coja algo caliente o que salga de madrugada haciendo mucho frío. Así que si toma de la vida, viéndose capaz de poder escoger fuera de Dios, pues ¿qué tipo de ser fuera este? Y aquí plantea algo muy interesante. ¿Qué pasa si Adán, después de haber comido del árbol, del fruto prohibido, hubiese comido también del árbol de la vida? ¿Ah? ¿Qué habría pasado? Eso sí creo que es algo muy interesante. Es la hipótesis de que exista en paralelo, perdón, un ser vivo, ajeno a Dios. Es algo completamente curioso y descabellado, pero hipotéticamente real en cómo se presenta esto. Saquémoslo pronto, porque va y come. O sea, como si hubiese la posibilidad de vivir eternamente también, pero fuera de Dios, ¿no? Y es algo ahí como para masticarlo. Por ahora le dice que salga de acá. Lo sacó Yahweh del huerto para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo saca y esconde el huerto, ¿no? Lo saca del Edén, lo echó. Dice, puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía. ¿Dónde está el huerto del Edén? Nadie sabe, ¿no? Y está todo el mundo, o bueno, hay varias especulaciones, hipótesis de lo que podría ser el Edén, que está bajo tierra, que no sea, sí fue elevado, que está pero no es visible para los hombres, que bueno, hay mil cosas que se dicen acerca del huerto. Pero lo interesante de esto es lo que aquí una última interpretación para que la pensemos. ¿Qué pasa? Dice que lo saca del huerto, está bien pequeño, lo saca del huerto y dice que puso, ojo, ¿qué pone al oriente del huerto? ¿Qué pone? Una espada. Vayan conectando. Yo veré estos estudiantes juiciosos. A ver, ¿qué me ayudan a concluir acá? Pone una espada encendida que se revoloteaba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién les comunica esto? ¿Qué es una espada encendida? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Tu palabra es la verdad. ¿Qué guardaba la verdad? El camino. ¿El camino a dónde? A la vida. ¿Cómo volvemos al Edén? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida, yo soy la eternidad. El camino escondido de regreso al Edén, sin duda, ha sido revelado. Y es Yeshua. Es Yeshua. Él es la verdad, la espada que se revoloteaba, es la guardiana del Edén. No puedes entrar a él sino por la palabra, la verdad. Él es el camino de regreso y Él es la vida misma. Si comemos de Él, viviremos para siempre. Pero ¿cómo podremos comer de Él y vivir para siempre si ya hemos muerto? Y entonces Yeshua le dice a Marta, le dice, Marta, ¿no crees? Le dice cuando ha muerto Lázaro y ella está llorando por él y le dice, Marta, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella le dice, yo creo, Señor. ¿No crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿No crees que yo soy la vida? Nos deja mucho que pensar este pasaje, donde el Señor expulsa a la humanidad del huerto a fin de que no acceda a la vida de la manera incorrecta, así como accedió al conocimiento del bien y el mal de la manera incorrecta. Pero habiendo visto entonces esto, un plano profético de lo venidero, decimos, el hombre tendrá que sufrir su vida como una consecuencia de haber menospreciado a Dios a fin de que lo valore entonces. Y valorando al Señor, encuentre el camino de regreso a la vida. Pues le dijo, con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo. O sea, finalmente, el único camino que tenemos de regreso al Edén es ese pan, es la palabra de Dios. Y en la medida que aprendamos a hacer diferencia de la voz de la serpiente y de la voz del Señor, podremos retornar a la vida.
Así que mis hermanos, con esto concluimos el capítulo 3 del libro de Génesis. Qué pena si de pronto no soy muy claro con algunas cosas, si me confundo o si repito muchas otras, pero lo importante es que veamos estos patrones bíblicos tan especiales, tan bonitos, tan dicientes, y nos demos la oportunidad de creer a nuestro Dios, de creerle. Sin fe es imposible este camino, sin fe es imposible agradarle. Es necesario de nuestra fe, pues eso fue lo que no tuvo Adán y Eva. El mayor problema de ellos dos es que no tenían fe, ni una gota. No creyeron al Señor, no creyeron a su fidelidad, no la conocían de hecho. Así que este camino de nuestra humanidad, de nuestra existencia, de la simiente de Eva, ha sido descubrir el camino de regreso al huerto, un camino de misericordia, de verdad, un camino de perdón, de gracia y de un amor eterno. Que tengan todos una excelente semana y shalom, bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech